Mis queridos hermanos, estamos en familia, definitivamente. Vamos a arrancar orando y vamos a dar inicio a esta escuela bíblica, ¿les parece? Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Señor, porque tú eres fiel, Padre Celestial. Nos das el privilegio de, Padre, después de una jornada laboral, después de muchas cosas, Señor, que se tuvieron que hacer, Dios, hoy podemos venir a tu casa para saber más de ti, Señor. Dios, hoy te pido que tú seas abriendo nuestro entendimiento. Nosotros venimos, Señor, acá dispuestos, Padre, para escuchar tu voz, Señor, para entender más de ti, bendito Señor. Te pido que tú nos ayudes, Padre. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, para poder estar, Señor, atentos a tu palabra, bendito Dios. Quita toda distracción, Padre eterno, y que tu palabra, Dios mío, sea viva y eficaz, Señor, para que ministre nuestras vidas, eterno Rey. Padre, en este tema que vamos a hablar el día de hoy, danos sabiduría, Señor. Es un misterio increíble, Padre Celestial, pero por fe lo creemos, Señor, sabiendo que todo lo que tú dices, Padre Celestial, hará algo, Dios, en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en la clase pasada, las dos clases pasadas, el pastor estuvo hablando sobre la crucifixión, ¿verdad? Estuvo hablando de todas las cosas que pasaron en todo ese momento. Y hoy tenemos la oportunidad de entrar en la segunda parte. La segunda parte de eso tiene que ver con la resurrección. Ahora, tú y yo como cristianos tenemos que tener una sola cosa en clara, que nuestra fe se basa en un suceso histórico. Hoy tenía la oportunidad de hablar con alguien y yo le decía, bueno, tenemos la oportunidad de que la historia de la humanidad se partió en un momento. Entonces nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros no decimos antes de Buda, no decimos antes de Poncio Pilato, no decimos antes de Hare Krishna. Decimos antes de Cristo, después de Cristo. Y tanta es la incomodidad de las personas con respecto a eso que han querido cambiar eso. Entonces ya no quieren decir antes de Cristo, sino quieren decir antes de la era moderna y después de la era moderna, que me parece algo ridículo. Pero, pero en fin, sabemos que el enemigo va a atacar por todos los lados. Ahora, quiero que nos traslademos a aquel momento, aquel lugar donde está pasando toda la situación. El pastor nos daba un preámbulo de lo que estaba pasando en aquel momento. Todo toda la línea tan conflictiva de intereses políticos, de intereses personales, que convergen en la crucifixión de Jesús. Entonces, buenas noches. Entonces, hoy quiero que nosotros pensemos no en cómo la crucifixión a mí me transforma, porque yo creo que los que estamos acá creemos que la crucifixión y la resurrección transforman nuestras vidas. Pero cuando nosotros tenemos que hablar con personas que no creen en la transformación de la vida, en la transformación espiritual, que no creen en eso, ¿cómo nosotros presentamos el evangelio? ¿Cómo ustedes creen que durante la historia de la iglesia se presentó el evangelio? Si no le podemos decir, mira, es que esta es la razón por la cual nosotros creemos. Porque yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de hablar con algunas personas de alguna otra religión. Y cuando nosotros hablamos con personas de otra religión, entre comillas, esas personas pueden ser muy buenas. Pueden tener historias de vida muy buenas. Si ustedes hablan con mormones, con testigos de Jehová, si ustedes hablan con budistas, si ustedes le dicen, bueno, ¿qué es lo que te lleva a creer en lo que tú estás creyendo? Y entonces ellos dicen, la transformación de mi vida, soy una buena persona. ¿Cómo lo hiciste? No, pues a través de piedras, a través de mirar el horóscopo todos los días, a través de mirar todos los inciensos que venden por ahí. Entonces, ¿cómo nosotros, de qué otra manera nosotros le vamos a presentar el evangelio a esas personas?
Entonces, si yo fuese ese escéptico al cual le tengo que presentar, mi estrategia tiene que ser diferente. ¿Cómo ustedes le presentan el evangelio a una persona que no cree en milagros, por ejemplo? ¿Cómo lo harían? Pregunta, a ver si alguien tiene un amigo que dice, yo no creo en los milagros no existen en este momento. Entonces, ¿tú cómo le presentas a Jesús? A través de una historia. Ok, excelente. ¿Cómo más podemos hacerlo, Alejita? A través de nuestros propios testimonios. Puede ser, pero si entramos a través de nuestro propio testimonio, hay algunos cristianos que tienen unos testimonios, Dios de la gloria, que uno dice, no lo cuenta, hermana, por favor, que nos hace quedar mal. Y cuando uno escucha testimonios de otras personas, uno dice, uy, wow, esa persona es increíble como lo piensa. Dime. A través de la Biblia. Ok, increíble. Y si la persona te dice, yo no creo en la Biblia. Confrontándolo con los pecados de uno. Ok, confrontándolo con los pecados de uno. Y que uno tiene la necesidad de buscar a Dios. Ok, son buenas cosas que nosotros tenemos que mirar. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos hoy no mirar necesariamente la parte teológica de la Biblia. Cómo nosotros vemos a Dios, cómo vemos su poder. Hoy tú y yo vamos a ser investigadores. Y nuestra tarea es saber si un suceso pasó o un suceso no pasó. ¿Les parece si miramos la Biblia? ¿Me permiten mirar la Biblia desde ese momento? Yo sé que es raro en la iglesia, porque siempre en la iglesia estamos diciendo, mira, esto es palabra viva, que transforma tu vida, que transforma tu corazón, que transforma esto, que transforma lo otro. Y todos decimos, sí, amén, pero hoy miremos la Biblia a través de la investigación, a través de qué es lo que nosotros estamos leyendo, cómo nosotros llegamos a esto. Y yo sé que muy pronto confiamos en Dios de que otra de las clases que nosotros vamos a dar, otro de los cursos bíblicos, sea bibliología, para que nosotros entendamos cómo se llegó a todo esto. Pero hoy vamos a tener una pequeña introducción a algo por el estilo. ¿Cómo le presentamos la resurrección a las personas que no creen en los milagros? Lo primero que quiero que tú le digas a las personas que dicen eso es que la Biblia como tal no es un libro místico. La Biblia es un escrito de investigación. Si nosotros, ¿cómo le llamamos a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? No, del Nuevo Testamento. ¿Los qué? Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La buena noticia. Y tenemos claro que es el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Eso quiere decir que estas 4 personas nos están dando ¿qué? La buena nueva de acuerdo a su punto de vista. Entonces yo, Mateo, vi todos los acontecimientos. ¿Y qué hice? Empecé a narrar. Y dice, María y José un día estaban en una ciudad y se les presentó un ángel y empieza la historia. ¿Quiénes de esos 4 personajes que vemos ahí en el 4 libros, quiénes de esos fueron discípulos del Señor Jesús? Tan, tan, tan. Solo fue Mateo, no, y Juan. Si nosotros miramos en la historia de las personas que escribieron los evangelios, vemos que Marcos y Lucas fueron personas que vieron desde afuera, entre comillas, los acontecimientos y les causó curiosidad y empezaron a investigar. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Empezaron a preguntarle a las demás personas, porque recuerden que esto que estaba pasando en aquel momento fue muy impactante para todo el mundo. Para todo el mundo fue algo
chocante, muchos estaban a favor, muchos estaban en contra, pero nunca se pudo negar todo lo que Jesús hizo. Estas personas fueron movidas a investigar. Lucas nos da el relato de que él era un doctor y que al ver todo lo que pasaba, él decidió empezar a poner en orden todos los acontecimientos de los sucesos. Es por eso que los 4 evangelios literalmente son narraciones de lo que pasó con la vida de Jesús, y el resto del Nuevo Testamento vendrían a ser cartas explicatorias de todo lo que dice en el Nuevo Testamento. Entonces, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a tesalonicenses, no son nuevos evangelios, son explicaciones de los acontecimientos que están ¿en dónde? En los evangelios. Entonces, de allí cambia mucho nuestra perspectiva, porque una persona que no conoce este preámbulo, literalmente lo único que va a decir es que todos los que escribieron la Biblia estaban inclinados a creer en que todo lo que se dice era verdad, todo lo que pasa era verdad, pero no, aunque podríamos decir que todos los que estaban ahí creían en lo que estaba haciendo Jesús, lo que los motivó fue a contar lo que ellos vieron. Entonces, ¿cómo tú le llamas a alguien que cuenta algo que vio? Un testigo. Y nosotros consideramos a estas personas y las narraciones testigos oculares, porque ellos se decidieron sentar a contar la historia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta carga de investigación, tú y yo la tenemos que hacer con todo. Como cristianos, como ciudadanos, como personas que vivimos en una sociedad, tenemos que hacerlo. Y la mayoría de los ataques que recibimos podrían resolverse fácilmente si nosotros sabemos las pruebas con las cuales se realizaron estas afirmaciones. Pruebas como, por ejemplo, la cantidad de información que nosotros tenemos acerca de estos acontecimientos. Para poner en perspectiva, es muy poco lo que nosotros sabemos de Platón. Muy pocas personas escribieron quién fue Platón, muy pocas personas escribieron lo que Platón pensaba, muy pocas personas. En cambio de Jesús tenemos cientos de escritos, cientos de personas que atestiguan todos los acontecimientos que pasó. Y es allí donde hoy yo me quiero enfocar. Así que rápidamente hoy vamos a mirar 6 hechos que nos tienen que llevar a pensar algo, que nos van a concluir algo. Hoy tú y yo somos investigadores y vamos a mirar hacia dónde nos lleva esos hechos, porque eso es lo que nos llama a ser Dios. Dios nos llama a que nosotros miremos, verifiquemos, atestemos y de acuerdo a esa conclusión nosotros tomamos una decisión. Por eso nosotros no le decimos a las personas cree, solo cree. No, nosotros le decimos investiga conmigo, aprendamos los dos, miremos si esto realmente es verdad. Y por eso nosotros hace un par de meses atrás vimos el credo de los apóstoles, que es muy importante. Entonces, ¿estamos listos? Primer hecho que es irrefutable por todos los historiadores que ustedes se van a encontrar. La muerte de Jesús fue una ejecución pública. ¿En dónde encontramos eso? Por ejemplo, encontramos eso en Marcos, en el capítulo 15, verso 6 al 20. Dice así: el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Y dice, había uno llamado Barrabás que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Ya sabemos por qué estaba preso Barrabás, ¿verdad? Por un homicidio. Verso 8 dice, cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. ¿Y qué pasó? Pilato les preguntó, ¿quieren que pongan en libertad al rey de los judíos? ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. Eso era lo que le estaban acusando a él.
a Jesús. Y entonces en el verso 10 dice, y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Y entonces, ¿qué le pasó? Verso 12, Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Sigamos leyendo. Y ellos volvieron a gritar. ¿Qué empezaron a gritar? Crucifíquenlo. Sigamos leyendo. Pilato les decía, pues, ¿qué crimen ha cometido? Pilato, el que les estaba haciendo todo esto, decía esto, pero ellos gritaban más todavía. ¿Qué gritaban? Crucifícalo, crucifícalo. Ahora paremos por un momento. ¿En dónde está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo en la parte pública. Esto está ocurriendo donde Pilato está frente a toda la ciudad que estaba ahí aglomerada. Todo el mundo sabía que estaban apresando a Jesús. Bueno, o tal vez no todo el mundo sabía porque pues fue muy rápido lo de los juicios, el pastor no lo explicaba, pero cuando llegaron a la fiesta decía que Pilato acostumbraba a soltar a un criminal y en medio de eso aprovechó. Así que démosle el beneficio de la duda a Pilato. Pilato, entre comillas, quería como que ayudar a ¿quién? A Jesús. Es más, vemos que más adelante Marcos nos cuenta que la mujer de Pilato le dijo a Pilato, no te metas con este hombre, no lo hagas. Y siguiendo la instrucción de la mujer, ¿qué fue lo que hizo Pilato? Puso un plato y literalmente dijo, yo me lavo las manos y ustedes decidan lo que se quiere hacer con él. ¿Cuántas personas habían ahí? No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que fue un evento público y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo escuchó y todo el mundo estuvo de acuerdo. ¿No les parece que, no sé si ustedes yo creo que sí me entienden cuando uno dice muchos tráfugas, porque unos días antes todo el pueblo estaba con ¿qué? Con las palmas, gritando ¿qué? Hosana, el hijo de David, el que viene en nombre. Y unos días después estaban gritando ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces me parece increíble cómo nosotros vemos esa esfera. Ahora, cuando tú le digas eso a una persona, tú le tienes que decir, mira, tú puedes hacer la investigación, mira todos los historiadores, mira la época, mira lo que está diciendo Josefo, mira lo que dice Tácito, mira lo que dice cualquier historiador con respecto a esas costumbres que tenía, por ejemplo, Poncio Pilato. Son cosas que pasaban, son cosas que quedaron escritas en la historia. La crucifixión y la sentencia de Jesús fue pública. Ese es el primer hecho irrefutable para las personas que dicen, es que Jesús no existió. Ok, si no existió, ¿cómo explicamos que la crucifixión sí existió? Sí fue un hecho real, sí fue un hecho que pasó ahí. Otras citas que nosotros podríamos mirar, pero no las vamos a leer por razones del tiempo, las encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, desde el verso 13 al 25 se narra también esta historia. En Juan 18, desde el verso 38 hasta el capítulo 19, verso 16, vemos también esta historia. Está grabada en este documento. Ahora, nuevamente, una persona va a decir, pero es que está en la Biblia. La Biblia, o sea, usted me nombra a Marcos, usted me nombra a Lucas y usted me nombra a Juan. Estos tres eran cristianos. Pero lo que no nos damos cuenta es que las tres personas estuvieron separadas por tiempo, estuvieron separadas por distancia, estuvieron separadas por el alcance de las personas a las cuales podían investigar, a las cuales podían hablar. Así que cada una de ellas tuvo que buscar sus propios informantes para poder llegar. Entonces, estas personas fueron investigadores de los acontecimientos y llegaron a una conclusión. La sentencia de Jesús y su crucifixión fue un evento público. Ahora vamos a mirar el segundo acontecimiento que pasó en ese momento.
el pastor nos da una clase magistral sobre la crucifixión, que llevaron a Jesús nuevamente, un evento público, porque Jesús tuvo que cargar ¿qué? La cruz. Y como nos explicaba el pastor, no es que hubiese cargado literalmente toda la cruz, sino lo más posible es que hubiese cargado solo el travesar horizontal. Y estuvo caminando y en medio del camino entonces se cansó, y en medio de ese cansancio otra persona fue puesta que llevara a Jesús. Todo esto estaba frente a los ojos de toda la ciudad. Pusieron a Jesús ahí, en la cruz. En la cruz, ¿qué pasó? Muere, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó después de que muere? Cuando Jesús está ya colgado y dice que expiró, que exclamó sus últimas palabras y gritó, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué pasó después de todo eso? ¿Hubo quién? Hubo terremotos. ¿Qué más pasó? Se oscureció. ¿Qué más pasó? Se rasgó el velo del templo. ¿Y qué más pasó? Verificaron que estaba verdaderamente muerto. ¿Y qué más pasó? Resucitaron los muertos. Nos estamos como que adelantando en la historia, entonces tenemos que mirar los hechos porque la cronología es importante para saber lo que pasó. Jesús muere y Él está ahí en el madero, ¿no es cierto? Acompáñame por favor a la investigación que hizo el señor Lucas. En el capítulo 23, desde el verso 50, está el relato de lo que Lucas encontró que pasó después de ese acontecimiento, porque tú y yo todavía no sabemos qué ha pasado. Jesús está, a nuestro conocimiento, todavía está colgado en el madero. Y entonces vamos a mirar qué dice Lucas. Verso 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron que el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿En dónde pusieron el cuerpo? En el sepulcro. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al ¿qué? Al mandamiento. Hasta ahí está normal. Eso es lo que nos está diciendo que Lucas investigó. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Dos cosas pasaron en este momento. Intervino una persona, José de Arimatea. José de Arimatea le fue a pedir a Poncio Pilato que le regalaran, entre comillas, que le dejaran bajar ¿qué? El cuerpo de Jesús. Ahora, nuevamente, todos sabemos que en el momento de la crucifixión, ¿quiénes estaban ahí mirando a Jesús? Habían soldados romanos, habían otras dos personas que estaban crucificando, y en medio de la multitud, ¿quién estaba? Estaba la mamá, estaba las dos Marías y estaba Juan. Por lo menos nosotros sabemos que estaban ahí, aparte de las demás personas. Y entonces, ¿qué pasó? Dice acá que las mujeres, no sabemos en este momento cuáles mujeres estuvieron ahí mirando, pero las mujeres se quedaron viendo todo el espectáculo, entre comillas, como cuando hay un accidente y uno se para y uno mira, llegó el policía llamó a esa otra persona. Eso no cambia, uno se queda. ¿Cuántos de los que estamos acá cuando vemos un accidente y vamos manejando bajamos la velocidad? No por precaución, sino ¿por qué? Por mirar qué pasa. Esa naturaleza no cambia. Digamos que es por precaución, ¿verdad? Pero en este momento vemos que empiezan a haber testigos de dónde está guardado el cuerpo ¿de quién? De Jesús. El entierro
No fue a escondidas. El entierro no fue, José de Arimatea no esperó a que ya no hubiese testigos. José de Arimatea no esperó a que cayera la noche, a que ya no hubiese nadie, no esperó, no parqueó la camioneta negra para entrar rápidamente y perderse. No, todo el mundo estaba ahí como en cualquier otro accidente mirando, porque no se puede negar el impacto social que creó Jesús en medio de su época. Era importante. Es como cuando ahorita, yo sé que de pronto aquí no les gusta mucho la política, pero ahorita es un show increíble cuando dicen, uy, mire, Trump está entrando a corte, y todas las cámaras, CNN, Fox News, todo el mundo se bajó de la camioneta, entró al elevador, se rascó el cabello, se fue para el baño, hizo lo otro, hizo aquello, se volvió a la camioneta, salió y saludó. Todo eso es lo que las mujeres estaban mirando. Se dieron cuenta que vinieron estos hombres, descolgaron a Jesús, lo envolvieron y lo transportaron a un lugar. Nuevamente, todo eso fue un acontecimiento público. Tú y yo tenemos que saber que todo el mundo tenía acceso a eso. Ahora, ¿en dónde está pasando todo esto? En Jerusalén. Lucas nos está hablando de personajes que están ¿en dónde? En Jerusalén. Si tú y yo queremos inventar algo, ¿de dónde inventamos cosas? De bien lejos. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros que no hemos ido a Jerusalén, si mi tía dice que fue hace un par de días atrás, y mi tía dice, es que en Jerusalén hay una casa amarilla gigantesca con una puerta roja donde todos los rabinos entran todos los días y salen todos los días. ¿Uno qué dice? Sí, sí, súper chévere, eso es verdad. Pero si nos dice que aquí en la 270 y en la 232 hay una casa roja gigantesca donde entran todos los presidentes, los que estamos acá, ¿qué vamos a decir? ¿En dónde? Sí, dígame en dónde es exactamente. Yo verifico. Si nos cuesta a nosotros engañar a alguien con las cosas que están pasando acá, dígame para qué molestia tiene Lucas de empezar a mencionar posibles eslabones que van a ser verificables. Si tú quieres, puedes hacer una investigación acerca de quién fue José de Arimatea, en dónde más se encuentra José de Arimatea. Los invito a que lean lo que dice acerca de José de Arimatea, de dónde estaba, a qué se dedicaba José de Arimatea. Dice ahí que era una persona buena, una persona honrada, dice que estaba en contra de lo que estaba, de lo que había hecho el concilio acerca de Jesús. Y dice que era una persona pudiente, ¿no es cierto? En algunos de los otros lugares dice que esta persona era pudiente. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando todo este alboroto pasó, Jesús ya está, lo llevaron a y la descripción también es súper importante, que después la vamos a mirar, pero ponen a Jesús en una tumba con características muy precisas, características de solo tumbas que podían ser adquiridas por de verdad personas que fueran pudientes. Detalles pequeños son los que hacen la diferencia. Si yo te digo es que la persona se bajó de un Rolls Royce, inmediatamente tú asumes algo que tú dices, no, se bajó de un Kia. Entonces, la descripción de la misma tumba que se hace muestra que la persona realmente era pudiente, realmente tenía los medios. ¿Cuánto podía valer una tumba de esas características? ¿Cuántas personas podían estar? Entonces vemos que cada vez es como más difícil encontrarle la mentira. Cada vez es más difícil decir, mire, es por esta la razón que José de Arimatea no existió. Esta es la razón por la cual nada de lo que dice ahí está escrito. Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Ese es el segundo hecho. Primer hecho, la sentencia y la crucifixión fue ¿qué? Pública. Segundo hecho, el entierro de Jesús fue ¿qué?
público y hubieron testigos. Todo el mundo vio en dónde lo enterraron. ¿Ok? Tercer acto. Tercer hecho. Acompáñame por favor a Mateo. Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Mira lo que pasa en esta historia tan peculiar. En este momento Jesús, ¿dónde está? El mío está en el cielo, pero usted está en la tumba. Entonces estamos bien, estamos como buenos investigadores. En este momento, cronológicamente hablando, ¿en dónde está Jesús? En la tumba, en un sepulcro. Y entonces aquí arranca esa historia. Y dice, Mateo nos está contando esto. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Verso 64, por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Porque entonces el último engaño sería peor que el primero. ¿Y qué les dijo Pilato? Ahí tienen una guardia. Vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? Una guardia. Tercer hecho de la resurrección de Jesús. Los protocolos de seguridad para guardar el cuerpo. Una guardia que está hablando acá, la guardia era el comando élite que protegía a los burócratas que se transportaban en aquella época dentro de los lugares. Hagan de cuenta como el servicio secreto. El servicio secreto que era encargado de mantener la seguridad del funcionario principal era lo que le tenía que hacer en este momento. Entonces Pilato les da una guardia. ¿Cuántas personas podría tener una guardia? Podía tener 10, 20, 30, las que fueran. En este momento el autor nos dice que Pilato les dio una guardia. ¿Y la guardia qué fue a hacer? A custodiar. Se fue a parar. Ahora, eso me parece súper interesante porque literalmente estamos viendo ahí la esfera política metiéndose a tratar de hacer algo que la esfera religiosa les está pidiendo y la esfera política accede y les dice, ustedes custodien eso, ustedes vayan y pongan ahí todo lo que tienen que hacer ahí. Y ellos fueron los que pusieron ¿qué? La piedra. Ellos fueron los que pusieron ahí y se guardaron ahí. ¿No les parece que es interesante que nosotros veamos cómo una persona completamente ajena a la área religiosa se tome todas esas molestias para decir, ok, listo, pongan una guardia ahí y protejan el cuerpo? ¿Protejan el cuerpo de quién? Los fariseos y los sacerdotes dijeron, protéjanlos de los discípulos. ¿Cuántos discípulos estaban en la crucifixión de Jesús? Juan y también María Magdalena. Yo considero que también era un discípulo, no era de los 12 apóstoles, pero era discípulo. ¿Dónde estaba todo el resto? Más adelante vamos a mirar dónde estaba todo el resto. Pero tenemos que darnos cuenta de todo el proceso. A este punto, técnicamente hablando, los fariseos habían ganado. Técnicamente en este punto el Mesías está ¿qué? Está muerto. Técnicamente en este punto, ¿por qué los discípulos estaban escondidos? ¿Iban a hacer qué? ¿Por qué fue que Pedro, cuando estaba en la multitud y todos estaban viendo cómo estaban sentenciando a Jesús, y se acuerdan que en medio de la multitud dice alguien, este también yo lo he visto con el maestro, este también es parte de ellos? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia que fue la reacción de Pedro? Lo negó. Increíble que más que lo negó, literalmente dice que insultó.
y profirió una mala palabra, supongo yo, y dijo, yo no tengo nada que ver con esta persona. Y salió, se fue. A mí me parece interesante porque si fuera tu responsabilidad el transmitir una historia, ¿cómo la transmitirías? ¿Qué tú contarías? Si tú tienes que fabricar un evento, ¿cómo tú lo fabricarías para llevar a cabo el punto que tú quieres lograr? Yo pondría, no, y todos los discípulos estaban al lado de la cruz, mirando y adorando al maestro mientras él era crucificado. Y Pedro clamaba, intercedía y algo por el estilo. Yo hubiese puesto eso. Por eso me parece tan interesante, porque los detalles pequeños que son tan minúsculos son los detalles que para mí son los más difíciles de poder fabricar. Si tú le preguntas a alguien algo y esa persona a veces te sale con cosas tan simples, con cosas tan... La mayoría de los casos lo más simple es lo que realmente pasa. Realmente lo más simple es lo que es más probable. Porque cuando todos los que hemos estado acá, todos los que estamos acá, en algún momento hemos tenido que decir unas que otras mentiritas, ¿verdad? ¿Cómo fabricamos esa mentira? Nos presentamos ante el banco, no, es que yo tengo mucha plata, yo estoy aquí es porque no tengo nada más que hacer y necesito la plata. Le decimos a la persona, le decimos a la que no, es que yo tengo muchas propiedades, yo tengo muchas cosas, no tengo, o sea, nada. Pero en los pequeños detalles nosotros vemos que en los últimos momentos Jesús estaba completamente solo. Los únicos que se dieron cuenta que estaba enterrado en donde estaba enterrado fueron las mujeres, pese a que fue público todo, los únicos que realmente estuvieron ahí fueron ¿quiénes? Las mujeres. Detalle muy, 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 muy pequeño. Y aparte de eso, ahora súmale de que la tumba está custodiada. En la tumba hay un reguero de soldados. ¿Quién le va a hacer frente a los soldados para hacer esto? Los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Pedro le dice a Jesús horas antes de que todo esto pase, es que hasta la muerte voy contigo, es que no va a haber nada que nos detenga, es que nosotros somos más que vencedores. Horas después todos están escondidos, todos están temerosos, todos están, ay Señor, ¿qué va a pasar? Todos están pensando, creo que me equivoqué, creo que no tenía que haber dejado la pesca por esto, creo que volvieron a sus vidas. Más adelante nos vamos a enterar sobre eso. Muchos volvieron a la pesca que decía ahí. Entonces en este momento, ¿a quién se le ocurriría en sano juicio tratar de ir a rescatar el cuerpo de Jesús? Sería demasiado. Sería un suicidio ahí absurdo el que las personas con miedo, desesperados, sin tiempo suficiente de planear algo, se fueran ¿a qué? A meter a la tumba. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque estaba muerto y porque no estaban. Porque estaban desaparecidos, estaban escondidos. Eso nos lleva a pensar de que la mayoría y lo más probable de ellos es que literalmente ellos pensaron, me equivoqué, boté mi vida en esto. 3 años de mi vida siguiendo a este hombre para que lo maten. Para que esta persona en este momento esté enterrada en esta tumba, custodiada de personas. Me parece increíble. Cuarto hecho que aparece en la historia de la resurrección de Jesús. Ya decíamos que la tumba era una tumba ¿qué? Conocida. Todo el mundo sabía en dónde estaba la tumba. Cualquier persona que fuera seguidor de Jesús o detractor de Jesús podría ¿qué? Ir a la tumba. Vamos a mirar qué pasa. Entonces,
Acompáñame a la narración de la investigación de Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué fue lo que él encontró de esto. Verso 1. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y dígale a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, ve adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se los he dicho. Entonces ellas siguieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los ¿quiénes? A los discípulos. Allí nos encontramos con el cuarto suceso, con el cuarto hecho de la resurrección de Jesús. Los discípulos finalmente se robaron el cuerpo. De alguna manera no hay cuerpo en la tumba que hace 72 horas estaba custodiada por una guardia, que estaba rodeada de testigos en ese momento. De un momento a otro, en esa tumba, ya que no hay nadie. El cuarto hecho es que literalmente en la ciudad de Jerusalén hubo una tumba vacía con un cuerpo perdido. Eso es lo que nosotros sabemos en este momento. Ahora, miremos otro relato de otro investigador, Juan capítulo 20, desde el verso 1 en adelante. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a que él amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los ¿qué? A los suyos. Inclusive en este momento todavía las personas estaban con esa, ¿será que sí? ¿Será que no? Fueron corriendo, Pedro va corriendo, Juan va corriendo, y dice, en ese momento creyó. ¿Por qué creyó? Porque la tumba estaba vacía. En ese momento Juan solo tuvo una razón por la cual decir: ¿sabes que esto sí tiene toda la razón? La tumba está vacía. Ahora mira otra narración de ese acontecimiento, porque esto es, a mí me gusta porque esta investigación, esto es como un chisme. Y entonces arranca a pasar todas las cosas, como cuando hay un accidente y uno empieza a llamar a todo el mundo y dice: mire que Pepita se cayó, y desde Estados Unidos llaman a Colombia y como que se cayó, y de Colombia lo llaman a uno y se cayó, pero a mí no me han llamado, y uno llama a confirmar, y así está pasando todo en este momento. ¿Qué es lo que está pasando cronológicamente? Todo el mundo llega a la tumba y no hay nadie. En este momento es porque vamos a dejar a un poco al lado los milagros, porque a las personas lo que les molesta son los milagros, y entonces dice: es que el ángel, es que le dijeron, y es que lo otro. El hecho es que no hay cuerpo.
Eso es lo que nosotros sabemos. Mateo capítulo 28, verso 11 hasta el verso 15. Mira lo que dice. Mientras ellas iban, ¿de quién estamos hablando ahí? Mientras, ¿quiénes iban? Las mujeres, las que fueron de mañana a buscar el cuerpo, la tumba, las que iban a hacer lo que fueran a hacer. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, ¿qué hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ¿qué es lo que les van a decir? Ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de eso, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas, y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la versión que se divulgó? Que de un momento a otro los 12 discípulos se convirtieron en un equipo SWAT al estilo, ¿cómo se llama esta película? 7-Eleven, no, 13, la de los ladrones. Sí, la de los ladrones de Las Vegas, que uno ve eso y eso, yo me imagino a Pedro bajando con una cuerda por un hueco y subiendo el cuerpo del maestro. O sea, de la noche a la mañana pescadores, recaudadores de impuestos, personas del común se convirtieron en un equipo élite, en un equipo SWAT para acabar con una guardia romana, robarse el cuerpo y que nadie diese con el paradero. En este momento, ¿qué queda un poquito más difícil de creer? Son solo los hechos. Son solo los hechos. Y esta fue la versión que los judíos todavía tienen hasta el día de hoy. El cuerpo del profeta que estuvo acá lo robaron. ¿Y cómo sostuvieron la mentira? Como se sostienen todas las mentiras, con plata. Usted no va a decir nada, mi hijo, ¿ok? Qué increíble que hasta el día de hoy se siga manteniendo. Si tú quieres mantener una mentira, ten plata, porque si no va a ser súper difícil. Ahora, si esto no fuese verdad, si esto fuese inventado por todo el mundo, si esto no hubiese ocurrido, ¿en dónde estaba pasando nuevamente todo este acontecimiento? En Jerusalén. Las personas hubiesen podido ir ¿a dónde? Inmediatamente a la tumba. Hubiesen podido mirar, no, es que ahí está el cuerpo, entonces ¿cuál es el alboroto? Pero nuevamente, todo está pasando allí. Ahora muchas personas van a atacar y van a decir, pero es que esto pasó hace 20 años, esto pasó hace 30 años, esto pasó hace 50 años. ¿Cómo un evento tan trascendental va a ser olvidado o va a ser tergiversado de tal manera que realmente ya no se crea, ya diga eso nunca pasó? Todos los que estamos acá podemos decirle a las nuevas generaciones, es que un día por lo menos vimos 2 aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, que fue un complot, que fue un trabajo interno, que así no se tenía que haber derrumbado, que hay muchas evidencias de que, pero fueron 2 aviones los que se estrellaron, que se derrumbó por otras cosas, yo no sé. Pero yo vi 2 aviones que se estrellaron. Ahora, en esa época yo tenía pocos años, pero yo me acuerdo en ese momento en dónde estaba. Si yo te pregunto a ti, ¿en dónde estabas el día que pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Puedes decirme tú en dónde estabas? Uno, cuando algo trascendental, cuando algo traumático, cuando algo impactante pasa, eso se queda guardado ¿en dónde? En nuestras mentes. Eso se queda pero nítido para poder contestar. Y tú dices, mire, ese día yo me acuerdo que yo salí temprano, estaba llegando al trabajo y en el trabajo un compañero me dijo, prenda las noticias que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Y entonces uno puede decir detalladamente, pero si yo te pregunto, ¿qué hiciste el miércoles pasado? ¿Qué hice el miércoles pasado? ¿Qué fechas son importantes para ti? Y tú vas a darte cuenta que tú las puedes narrar al pie de la letra.
Esto es lo que estaba pasando en este momento. Las personas podían narrar al pie de la letra lo que estaba pasando, porque fue un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. ¿Cuál era el hecho que estamos narrando en este momento? Que no hay cuerpo. La tumba está vacía. Y como lo decía ahorita hace unos minutos atrás, ¿quiénes fueron las que fueron a correr con la información? Las mujeres. Si tú quieres que algo se difumine rápidamente, no, mentira, es un chiste malo, es un chiste malo. Cuéntele a la tía. Pero es muy increíble, mano, pero de verdad, ese chiste va a quedar guardado acá. Sí, es increíble. Uno no, o sea, a un hombre le pasa algo y primero se entera por algún otro lado. O sea, uno puede tener un accidente, uno puede tener y cuando le preguntan en la casa, ¿cómo te fue hoy, amor? Bien. Y, en fin. Pero ¿cuál es el punto que quiero llegar con este? Nuevamente, tú tienes que sentarte en una época donde desafortunadamente los derechos, la manera en que se veían a las mujeres era una manera que inferior. Es más, técnicamente hablando, el testimonio de las mujeres no era válido en una corte. Las mujeres solo podían ir a testificar si su esposo había muerto, si sus hijos habían muerto y poder abrogar si eran vírgenes o no. De ahí para allá eran consideradas con todas las personas que no se podían aceptar. No se podían aceptar pruebas de los esclavos, no se podía aceptar pruebas de los que prestaban dinero, no se podían aceptar pruebas de habían carreras de pájaros, y ustedes ven las leyes, y ahí dice, no se acepta testimonio de esas personas, porque no es válido. Y las mujeres, de acuerdo a la narración de Lucas, de acuerdo a la narración de Marcos, de acuerdo a la narración de Juan, fueron las que llevaron la información. Y nuevamente el punto que me parece súper trascendental. Si tú quieres dar a conocer una buena historia, tú armas la mejor combinación posible para que esos sucesos sean creíbles. ¿Cuál hubiese sido la mejor manera de poder haber colocado eso? Que los hombres y que los discípulos hubiesen sido los primeros en ver que no había cuerpo. Que hubiesen sido los hombres, los pioneros, los que estaban allí, los que llevaron la información a todo el mundo. Pero no, las cosas son como son. El autor no tiene esa inclinación a tratar de contar algo que no sucedió. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos evangelios nosotros tenemos? 4. Pero si ustedes miran en la historia de la iglesia cristiana y de la iglesia en general, se han escrito muchas cosas. Uno de los acontecimientos, uno de los libros que salió es un libro que se llama El Evangelio según San Pedro. Y cuando describe esa historia, ¿qué creen? ¿Quiénes llevaron el chisme a todo el mundo? Los hombres. Los hombres fueron los que se levantaron temprano a poder contemplar todo lo que estaban pasando, y los hombres fueron los que se dieron cuenta. Y en ese preciso momento que todo pasó, dicen que los hombres creyeron. Porque es que los hombres son unos berracos. Porque es que los hombres son los que pueden. Y vemos que sencillamente eso es falso. Lo más simple generalmente es lo que es más verídico. Lo más simple en este momento es decir, mira, yo te estoy contando lo que vi, yo no me estoy inventando nada. Esto fue lo que vi, esta bajita ya le di una paliza a este tipo. Esto fue lo que vi, yo no me lo estoy inventando. Pero ¿cómo es posible? No tengo idea. Eso es lo que pasó. Ese es mi cuarto hecho. Y el quinto hecho que nosotros podemos ver. Hay apariciones individuales y grupales de alguien que dice ser Jesús. Acompáñame por favor a Primera
carta a Corintios capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 9 y este capítulo es importante porque nosotros pensamos que cuando la historia de la iglesia transcurría, la mayoría de nosotros pensamos que el primer libro que se escribió, ¿cuál fue? Mateo, del Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros decimos, el primer libro que se escribió fue Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan, después tal, después tal, después tal, después tal. Y las cosas no fueron de esa manera. En bibliología vamos a estudiar cuál era de los primeros libros que nosotros podemos encontrar. En este momento los estudiosos de la materia dicen que está entre dos libros, Corintios y Marcos. Ahora, miren miren Corintios, miren lo que dice acá este verso, capítulo 15, desde el verso 1 al 9, dice así: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que recibí. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pablo. Y Pablo les está diciendo que él recibió algo, ¿ok? Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Verso 5, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros han muerto. Luego se apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? El hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció ¿a quién? A mí. Porque yo soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, ¿en dónde él aprendió eso? Nosotros vemos después en Gálatas que después de los acontecimientos que pasó, después de un tiempo atrás, los historiadores aproximan que más o menos esa visita en que Pablo le hizo a Pedro, dice que puede ser aproximadamente entre 7 a 10 años después de los acontecimientos. Pablo va y se presenta frente a ¿quién? Frente a Pedro. Y entonces le dice: Pedro, cuénteme qué fue lo que pasó. Cuénteme el chisme bien. Y entonces él empieza a hablar. ¿Qué empieza a hablar? La primera manera en que fue escrita y transmitida, uno de los primeros credos que arranca en la Biblia. Esta parte que a veces uno la lee como, está escrita como raro, es porque fue diseñada como un credo. ¿Qué quiere decir un credo? Algo que nosotros repetimos, como si tú te sabes, por ejemplo, en Colombia, nosotros decimos juramento a la bandera en 4 tiempos, 1, 2, jura de fidelidad a Dios, no, y nosotros nos acordamos de eso porque nos lo enseñaron de esa manera y nos lo enseñaron con un ritmo, y creo que todos los países tienen algo parecido. Bueno, ¿cómo se empezaron a transmitir las verdades de los acontecimientos que estaban pasando? A través de esa manera. Por eso él lo dice así: esto fue lo que recibí, y como que abre comillas. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se le apareció a Cefas, y que se le apareció a los 12, y que se le apareció a 500. ¿Con qué fue lo primero que la iglesia se empezó a levantar después de todos los acontecimientos de Jesús? Con este credo, con que Cristo vino, murió, resucitó y se le presentó a un grupo de personas. Eso fue lo primero que le empezaron a decir a las personas. Cuando las personas iban de iglesia a iglesia y de casa en casa, no les preguntaban: mira, ¿quién fue el papá de Jesús? ¿Quién fue la mamá de Jesús? ¿Cómo escogió a los 12 discípulos? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? ¿Cómo hizo lo otro? No, lo primero que se les enseñó a las personas es que Cristo murió por tus pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Se le presentó a Pedro, se le presentó a los 12 discípulos, se le presentó a 500 personas más y después se le apareció a Jacobo. Y les está diciendo: si no me creen, vaya y pregúnteles, porque muchos de los que vieron la aparición de Jesús siguen estando acá.
Entonces vaya y pregúnteles ustedes a ver qué es lo que pasó. Las apariciones de Jesús fueron apariciones completamente diferentes a lo que ellos estaban esperando. Si tú estás esperando como judío ver a Jesús, tú hubieses esperado ver a Jesús de la manera glorificada que tú lo estabas esperando. Como un rey, vestido en gloria, con poder, con magnitud, con fuerza. ¿Y cómo apareció Jesús? Apareció normal. Apareció tranquilito. Es más, apareció tan normal que dice que habían 2 discípulos que iban caminando a una ciudad que se llamaba Emaús. Y dos personas estaban caminando, 2 discípulos, y se contaba el uno al otro y decía, tenaz lo que pasó, ¿no? Sí, mataron a Jesús, qué embarrada, el tipo era bueno. Y entonces Jesús se les aparece al lado y ¿y de qué hablan ustedes? No, pues es que usted no ha escuchado, mataron a Jesús. Y Jesús, no me diga, de verdad. ¿Y qué más pasó? Y entonces dice que ellos empezaron a hablar y ellos le empezaron a decir, y dice que Jesús les empezó a explicar como cualquier otra persona y les dijo, mira, es que tenía que pasar porque la Biblia dice de esta manera, porque mi padre habló de esto. Y dice después Lucas que ellos llegaron a un lugar y que dijeron, bueno, tenemos hambre, pues sí, comamos. Y se sentó Jesús. Y cuando fueron a comer, dice que en ese momento las personas que estaban ahí dijeron, ¡ah! Tú eres Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece. Nuevamente vemos en otra instancia, están los 12 discípulos escondidos en una casa. Se están hablando y están diciendo, el cuerpo de Jesús no está. Las mujeres dicen que vieron ángeles y que dijeron que Jesús está vivo, pero no sabemos qué pasa. Y entonces dice que estaban a puerta cerrada. ¿Y qué pasó? Jesús apareció ahí en medio y empezó a hablarles a todos ellos. Dice, mira, yo estoy vivo. Y entonces llama a Tomás, que es el que estaba hablando antes, que cuando le estaban diciendo, porque en todo bando está el que cree y el que no cree. Y entonces yo me imagino que algunos de los discípulos ahí entre los textos estaban diciendo, esto sí puede pasar, esto sí es de verdad, nuestro maestro resucitó, no estábamos equivocados. Y yo me imagino a Tomás diciendo, no, pues ¿dónde está? A ver si resucitó, ¿en dónde está? Yo no creo hasta que no veo. Y Jesús aparece en medio de ese momento. ¿Y qué pasa? Le dice, pon tu mano. Pon tu mano. Y entonces tenemos todo lo que aparece. Las apariciones de Jesús no fueron lo que las personas hubiesen esperado del retorno del Mesías. Fueron completamente diferentes. ¿Cómo tú explicas eso? Muchos han dicho, es que esos fueron alucinaciones. Ok, tú puedes tener una alucinación, tú también puedes tener una alucinación, pero 500 personas tener la misma alucinación, 500 personas atestiguar del mismo acontecimiento, 500 personas decir la misma información en diferentes días, en diferentes locaciones, con diferentes personas. Muy complicado. Y por último, cambio algo que me parece súper importante, que es una prueba infalible. El cambio radical de los 12 discípulos. Y esto que está pasando, lo estoy hablando porque esto pasó ¿en cuántas horas? En pocas horas. Jesús resucita el primer día de la semana y empiezan a pasar. Y en ese momento dice después que estuvieron con Jesús, ¿cuánto? 40 días. ¿Y qué pasó después de esos 40 días? Después llegó Él. Dicen que estaban todos reunidos orando y llegó el día del Pentecostés y que llegó el Espíritu Santo. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Hubo un cambio radical. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento el emperador romano declara la guerra contra los cristianos y dice, vamos a exterminar a todo el mundo. Y los discípulos que estaban atemorizados, los discípulos que estaban escondidos, los discípulos que no sabían qué hacer, empezaron a armarse de valor. Cambiaron lo que estaban pensando y empezaron ¿a qué? A predicar por todo el mundo. ¿Y qué era lo que predicaban? Que Jesús murió y que resucitó. Eso es todo lo que vemos. Vemos a Pedro
levantándose un día después de estar orando, se levanta y empieza a predicar: mis hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras, y arranca, y el primer sermón, que todo es el sueño de todo pastor, que en el primer sermón se conviertan 3,000. Sería súper chévere, ¿no es cierto, pastor? Hay que orar más porque como que está grave la situación. Pero es el sueño de todo el mundo. Y Pedro predica, y en el primer sermón 3,000, en el segundo 8,000, en el siguiente tantos. Pero ¿cuál fue el inconveniente de todo esto? La historia nos cuenta que cada uno de los apóstoles literalmente fue martirizado. ¿Por qué? Por la fe. Los mismos apóstoles que se escondieron por temor fueron transformados por un acontecimiento a tal medida de no irse a matar por ese acontecimiento, pero dejarse ¿qué? Matar por ese acontecimiento. Tú debes estar extremadamente convencido de una verdad para decir: mátenme por esta verdad, porque yo no niego que Jesús resucitó. Vemos una historia. Está uno de los apóstoles en un hueco y lo están apedreando después de dar un increíble discurso diciéndole todo lo que está pasando, y vemos ahí que esta persona está siendo apedreada, y en ese instante él dice: es que yo no lo puedo negar. Yo no puedo negar lo que mis ojos vieron. Yo no puedo negar que vi a Jesús vivo después de que lo había dado por muerto. Y dice que vio el cielo y vio a Jesús y fue tomado. ¿Y quién estaba ahí como testigo de todos esos acontecimientos? Saulo de Tarso, nuestro querido Pablo. Ahora, esos 6 hechos son solo hechos. Mi pregunta es: ¿tú qué interpretación le das a esos hechos? ¿Qué es más fácil creer si yo te doy esa versión? Porque esa es la versión de los hechos de acuerdo a los testigos oculares que nosotros tenemos acá. La pregunta siempre es: ¿tú qué haces con esa información? Y nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos las personas no creen en Cristo por falta de evidencias. Las personas no creen en Cristo porque no les conviene creer en Cristo. Porque saben que en la maldad y en la concupiscencia de sus vidas, o sea, en el deseo de hacer el mal y de vivir las vidas como quieren, si aceptan las evidencias de que Jesús es verdadero y que Jesús vive, las consecuencias de las acciones pesan demasiado. Exacto. Hablaba con una persona y le decía: es que tú me dices que tú estás en busca de la verdad, pero cuando se te ponen las evidencias frente a ti, decides apartarlas, no porque tú quieras buscar la verdad, tú quieres es buscar la verdad que te conviene a ti. Eso no es verdad. Para los discípulos no hubo ninguna conveniencia. Hay un libro que les quiero recomendar, aparte de la Biblia, pero hay un libro que se llama Cold Cases, por un señor que se llama James Wallace. Él es un detective forense que trabaja en casos de homicidio que pasaron hace muchos años atrás, 20, 30, 40 años atrás, y que se siguen las investigaciones. Y él dice en el libro, me parece muy interesante, que para todos los asesinatos, para todos los problemas que existen, para todos los homicidios que ocurren, siempre hay 3 causales, que no hay más. Siempre que él llega a una escena de crimen hay 3 causales: problemas sexuales, problemas de poder o problemas de dinero. Esas son las únicas 3 razones por las cuales se comete alguna acción. Entonces, cuando él hace un estudio de todo lo que dicen los evangelios, él dice: ok, ¿cuáles eran las 3 razones por las cuales estas personas podían inventarse todo lo que dice acá en la Biblia?
¿Ganaron poder de alguna instancia? ¿Ganaron muchas seguidoras? ¿Se llenaron de plata? ¿Qué razón tenían ellos para decir todo lo que decían? Solo una, que era la verdad. Y por esa verdad es la que ellos estuvieron dispuestos a ¿qué? A pagar por sus vidas. Esos son 6 hechos de la resurrección. Mi pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer con esos hechos? Eso es lo que nosotros vivimos. Cuando alguien te pregunte de qué se trata el cristianismo, de esto. De esto. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a decir, sabes que sí, esto sí es verdad y voy a seguir preparándome y voy a seguir estudiando y voy a encontrar más razones para seguir creyendo. Hay simplemente personas que solo se sienten bien diciendo, sí, estoy en una iglesia porque estoy calmando conciencia. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Mis hermanos, la próxima vez que alguien les pregunte, ahí tienen para decirle a las personas, mira, yo no te voy a hablar de milagros, yo te voy a hablar de hechos que pasaron, que son verificables. Vamos a orar y terminamos entonces la clase de hoy.